Cadetes, ¿cómo están? Vamos a ver un poco acerca de los contenidos de ciencias sociales que tenemos pendientes y que, bueno, como acordamos en clase, se verán a través de estos videos, ya que en clase vamos a dar prioridad a lo que es la estructuración del proyecto de investigación. Esta va a ser nuestra 9ª sesión como tal. Las voy ubicando así por presentaciones para que les sea más fácil estudiar para el examen. Y en esta 9ª sesión vamos a analizar lo que es la obra de Augusto Comte. Nosotros ya conocimos un poco acerca de este personaje en nuestras primeras clases. Hablamos de que él es muy importante para las ciencias sociales, pero ahora vamos a ver con mayor detalle lo que fue la obra de esta personalidad tan importante para la sociología. El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan identificar los principales postulados teóricos de Comte y también lo que es su influencia como fundador de la sociología y sobre todo con qué carácter funda la sociología, con el carácter positivista, que es algo que ya hemos trabajado en algunas sesiones, y también lo que va a ser esta perspectiva teórica del positivismo en las ciencias sociales. Bien, vamos a recordar quién es Augusto Comte. Lo hemos ubicado como el padre de la sociología. Como recordarán, bueno, hubo un punto en el que otro personaje conocido como Henri de Saint-Simon, él se dio cuenta de la importancia que tenía llevar a la práctica de la observación los fenómenos sociales. Entonces Comte trabajó mucho con Saint-Simon, pero llegó un punto en el que se pelearon, ¿no? Porque lo que quería Saint-Simon era llevar ya a la práctica estos postulados teóricos, ¿no? Lo que él proponía de analizar a la sociología desde una perspectiva empirista, y Comte sentía que todavía hacía falta más postulados teóricos para poder llegar a esta situación. Bien, ¿qué más realizó Augusto Comte? Bueno, pues es conocido también como el fundador de una corriente que se llama positivismo, ¿no? Esta corriente es totalmente de carácter cientificista, va a ser un auge de la ciencia en todos lados, va a ser como un cambio muy importante en el pensamiento de la humanidad, y también esta corriente postula lo que hemos visto como verdad absoluta, o sea, se cree a través de los ojos de esta perspectiva que existe una verdad que rige para todos nosotros y que el ser humano en su afán de superación está destinado a descubrirla. Esa es como su meta, descubrir el conocimiento, porque finalmente el conocimiento está ahí, solamente falta trabajarlo para alcanzarlo, ¿no? Y se trata también de una verdad externa al individuo, o sea, no importa cuáles sean las experiencias previas de una persona, no importa cómo se estructuró su personalidad, aquí lo único que importa es que tenga la capacidad de conocer esos fenómenos que están de una manera externa a él, ¿no? Y bueno, Comte también escribió algunas obras muy importantes, como por ejemplo el curso de filosofía positiva y el sistema de política positiva. A continuación vamos a ver un poco acerca de lo que es este término, ¿no? El término positivismo. Como tal, el término positivo hace referencia a lo real, a la realidad que está, como postula esta corriente, externa a nosotros, ¿no? O sea, ellos parten de la idea de que hay una realidad y que finalmente esta realidad rige para nosotros. Y también, bueno, esta palabra fue acuñada por Saint-Simon, ¿no? En un principio, pero Comte va a retomar este término para explicar el carácter de utilidad, ¿no? El carácter de precisión y de no relatividad del conocimiento científico. En esta perspectiva, el relativismo, es decir, la idea de que cada quien tiene su mundo y de que cada quien piensa lo que quiere, no vale, ¿no? En esta idea del positivismo, la ciencia es una, ¿sí? Y hay que llegar a alcanzar el grado de objetividad necesario para poder realizarla adecuadamente. Como tal, el positivismo surge, ¿no? Con Augusto Comte como fundador de la filosofía positivista, en oposición a una corriente que se llama idealismo. Esta corriente del idealismo planteaba que era imposible acceder al conocimiento de las cosas en sí mismas, ¿no? O sea, es
un debraye muy interesante que se traen los filósofos que dicen, bueno, sí hay una realidad, pero nunca la vamos a alcanzar a conocer porque nuestras capacidades no dan para eso. Esto es como un rezago que se trae un poco quizá del pensamiento religioso, en donde decía, bueno, sí, Dios existe, pero nuestras capacidades humanas no nos van a permitir nunca conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, el idealismo plantea que el conocimiento como tal, así, de conocer las cosas en sí, nunca se va a alcanzar, ¿no? Pero aparte, lo desvincula de lo que es la experiencia, ¿no? En el idealismo, bueno, el mundo se trata de conocer a través únicamente de las ideas. Vamos a poner un ejemplo, no es necesario ir a Francia para imaginarnos cómo es la vida en Francia dentro de esta corriente, ¿no? Simplemente si tenemos una buena capacidad intelectual y algunos datos, con eso lo hacemos de manera plena. En ese sentido, el positivismo, ¿no?, que surge con Comte, va a criticar los desarrollos metafísicos, ¿no? Es decir, esta idea de que solamente un pensamiento superior va a poder acceder a la verdad, ¿no? El positivismo dice, no, eso no basta así nada más ponerme a pensar en las cosas, necesitamos tomar contacto con esas realidades que queremos conocer y ese contacto se va a llevar a cabo a través de lo que es la experiencia, ¿no? Es decir, el conocimiento empírico. Entonces, el positivismo va a desconocer cualquier conocimiento que no se realice de manera empírica. Por eso, el principal método de investigación del positivismo es el llamado método científico, que si ustedes recuerdan lo hemos visto desde la primaria porque en nuestra cultura todavía permea muchísimo esta corriente del positivismo. Vemos que el método científico está dado en función de la observación, la experimentación, que tiene que ver con esta idea de la experiencia, ¿no? Y el establecimiento de leyes o teorías, ¿no? A partir de ese contacto directo del investigador con esa realidad. Bien, vamos a poner un ejemplo de este antagonismo. Imaginemos la idea de la existencia de Dios. La corriente positivista nos va a decir, no, Dios no existe porque pues no se tienen datos de que exista, ¿no? Nadie lo ha visto, no hay un indicio directo, comprobable, ¿no?, en donde la experiencia humana pueda dar cuenta como tal, bajo estas leyes del método científico, de que existe Dios. Mientras que la corriente idealista va a decir, bueno, Dios es algo que puede comprobarse únicamente a través de los argumentos de las personas. Entonces alguien puede llegar y decir, yo creo que Dios existe porque si no fuera por eso, entonces los seres humanos no estaríamos aquí. Esa es solamente una argumentación, no es un conocimiento que parte de la experiencia. Entonces sí vemos cómo se contraponen estas dos ideas para explicar, por ejemplo, esta cuestión de la existencia de Dios. Bien, la visión cientificista de Comte nos dice que la ciencia es orden y progreso. De hecho, esto ha tenido un impacto tal que, por ejemplo, la bandera de Brasil tiene ese lema, orden y progreso, de alguna manera en honor y como una forma de reproducir la importancia, el impacto que tuvo la obra de Comte en la concepción del mundo, ¿no?, respecto de cómo conocer al mundo, pues a través de la ciencia. Para Comte, la razón y la ciencia son una guía para que la humanidad logre instaurar un orden social. Pero ¿cómo se logra esto? Bueno, hay una relación para Comte entre la ciencia y la moral. Nos dice que la ciencia positiva puede descubrir no solamente las leyes de la naturaleza, es decir, la ciencia positiva, con este método científico, no nada más nos puede explicar cómo es que ocurren fenómenos como la lluvia, o las cuestiones nucleares, etcétera, sino que también nos va a poder explicar el carácter histórico del ser humano, ¿no? Cómo el ser humano se ha logrado configurar desde su inicio como ser consciente, pensante hasta ahorita. Bueno, para Comte eso va a ser el resultado de un trabajo científico. Y también Comte piensa que los problemas sociales y morales deben ser analizados desde una perspectiva científica, es decir, con datos duros que nos puedan llevar a explicarlos y establecer leyes universales. Esta idea va a permear muchísimo, sobre todo en la psicología, desde sus inicios hasta nuestros días, y no se diga en la sociología. Así es como empiezan estas ciencias, ¿no?, de carácter positivista, porque ellas creen que a través del establecimiento de experimentaciones y de datos duros es posible conocer
y analizar los fenómenos sociales, ¿no? No podemos decir, el hombre yo creo que es de esta manera, por esta situación. Yo creo en la ciencia positiva no vale, se anula, ¿no? Simplemente es una especulación, ¿no? Para ellos las cosas tienen que probarse con datos duros. ¿Cómo? Pues a través de cuestiones estadísticas, a través de cuestiones realizadas mediante la experimentación. Por eso la psicología en sus primeros tiempos va a llegar a realizar muchísimos experimentos, primero con animales y luego con seres humanos, ¿no? Esto, bueno, ha sido criticado últimamente, pero vamos a ver esa situación más adelante cuando hablemos de las críticas al positivismo. Comte establece 3 estadios, ¿no? Un estadio es como una etapa en la vida de la humanidad, ¿no? O del ser humano. En este caso, Comte lo ubica para lo que ha sido el desarrollo de la humanidad. Estos 3 estadios sociales corresponden a distintos grados de desarrollo intelectual de los seres humanos, desde que aparece el ser humano en la Tierra hasta el momento en que Comte teorizó. El primer estadio es conocido como teológico o ficticio, es decir, tiene que ver con creencias en dioses y en deidades, lo vamos a ver ahorita con mayor detalle. El segundo estadio es metafísico o abstracto, tiene que ver más con el pensamiento de los filósofos. Y por último, pues está el estadio científico o positivo, que por supuesto tiene que ver con la manera en la que a partir del siglo XIX o del XVIII, finales del XVIII, se empieza a realizar la investigación y el conocimiento del mundo, ¿no?, por parte del ser humano. Vamos a ejemplificarlo así. Para Comte, estos 3 estadios corresponden de una manera análoga a lo que podría ser la vida de un ser humano. El primer estadio, el estadio teológico, correspondería a la infancia. ¿Por qué? Porque en este estadio se buscan las causas de los fenómenos en las fuerzas sobrenaturales. Cuando somos niños le atribuimos muchísimo la causa de los fenómenos a situaciones sobrenaturales. Creemos en fantasmas, podemos creer así como en que Dios lo hace todo, etcétera, ¿no? Después viene en la vida del ser humano la adolescencia, un periodo un poco crítico, un periodo en donde se critica mucho lo que vivimos en la infancia, y en materia social esto corresponde al estadio metafísico. Aquí se va a cuestionar esta idea de que todo viene de lo sobrenatural, ¿no?, como en la racionalidad teológica, y el pensamiento se va a centrar en entidades abstractas, es decir, en esencias, en ideas. Los filósofos de corte metafísico se ponen a pensar sobre qué es el bien, qué es lo moral, qué es la justicia, qué es el poder, pero únicamente a través de ideas abstractas. Cuando digo abstracto me refiero a una complejidad de pensamiento muy grande, ¿no? Es decir, a algo que no estamos viendo de manera tangible, sino que estamos pensando y que estamos hilando de manera muy, muy compleja en forma mental. Y por último, pues está el estadio positivo, que según Comte correspondería a la madurez del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano se da cuenta que para explicar estos fenómenos necesita conocerlos de primera mano, ¿no? Aquí es donde se va a buscar establecer leyes universales para explicar todo lo que le ocurre al hombre, tanto en su entorno natural como social. Bien, cadetes, se me acaba un poco el tiempo para este video. En el siguiente video vamos a ver un poco más acerca de la obra de Augusto Comte y vamos a dar como una opinión de cómo esto impactó en la humanidad, cuáles son sus críticas y qué nos podemos llevar de Comte.